Hola a todas. Sé que muchas de ustedes, mujeres mayores o sus familiares, pueden estar padeciendo un problema común, pero que a veces causa incomodidad, la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es esa pérdida involuntaria de orina que ocurre al hacer movimientos como toser, estornudar, reír o incluso al levantarse. Me propongo dar información para comprender mejor esta condición y las opciones de manejo que existen para facilitar así la toma de decisiones junto a tus profesionales de la salud. Primero, entendamos por qué sucede. La incontinencia urinaria de esfuerzo ocurre cuando los músculos y tejidos que sostienen la vejiga, conocidos como suelo pélvico, y los que controlan el flujo de orina, esfínter urinario, se debilitan o sufren daños. Esto puede ser consecuencia del embarazo, el parto, especialmente si se usaron forceps, el aumento de peso, el estreñimiento, ciertos tipos de ejercicio excesivo, el esfuerzo crónico y la tos. Es más frecuente a medida que se cumplen años y tras la menopausia. Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. La incontinencia de urgencia, también llamada vejiga hiperactiva, se caracteriza por una necesidad imperiosa y frecuente de orinar. La incontinencia mixta combina la incontinencia de urgencia con la incontinencia de esfuerzo. Aunque la información que tratamos hoy se centra en la incontinencia de esfuerzo, también puede ser útil para quienes experimentan la mixta. En este último caso, generalmente se recomienda tratar primero la incontinencia de urgencia, ya que los tratamientos suelen ser conservadores, como el entrenamiento de la vejiga o la medicación, lo que puede ayudar a establecer el grado de pérdida de orina por la incontinencia de esfuerzo. Es importante hablar con el médico sobre cuándo y cuánta orina se escapa y si ya se ha adoptado alguna medida para controlarla. El facultativo puede indicar algunas pruebas para evaluar la vejiga y descartar otras causas de la incontinencia, como una infección. Además del médico de cabecera, se puede consultar con profesionales especializados en salud pélvica y continencia, como fisioterapeutas, especialistas y enfermeras. Es importante valorar si la incontinencia interfiere con las actividades diarias como el trabajo, las aficiones, el ejercicio o las actividades sociales. Para algunas, la pérdida es ocasional y no supone una gran molestia. Para otras, es limitante y las obliga a modificar su rutina. Es fundamental compartir esta información con el médico o profesional de la salud pélvica para tomar una decisión. Existen diversas maneras de manejar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo importante es encontrar la que mejor se adapte a cada cual. Las opciones de manejo conservador, que no implican cirugía, son de bajo riesgo y generalmente son las primeras que se prueban durante el tiempo que se desee antes de considerar pasar por quirófano. Dentro de las opciones conservadoras encontramos no hacer nada o esperar. Si bien no habrá cambios en la pérdida de orina, es posible que ocurran cambios naturales con el tiempo. Cambios en el estilo de vida. Implica tomar decisiones como perder peso y mantenerlo saludable, evitar levantar objetos pesados, optar por actividades de bajo impacto, reducir la tos dejando de fumar o buscando tratamiento, evitar sustancias que irriten la vejiga como la cafeína y practicar buenos hábitos de vejiga e intestino como evitar el estreñimiento. Ejercicios de suelo pélvico. Se trata de ejercitar los músculos que rodean la vagina, la uretra y el ano para fortalecerlos. Es importante consultar con un fisioterapeuta especializado en salud femenina o un especialista en continencia para aprender las técnicas correctas y obtener así los mejores resultados. Productos de continencia. Hay compresas o ropa interior especialmente diseñada para absorber las pérdidas de orina. Si bien no modifican la incontinencia, pueden ayudar a la persona a sentirse más cómoda y segura. En cuanto a la decisión de someterse a una cirugía, debe tomarse con seriedad. Es fundamental hablar con un cirujano con experiencia en el manejo de la incontinencia urinaria para discutir las diferentes opciones, incluyendo los riesgos y posibles complicaciones. Es importante destacar que la decisión de someterse a una cirugía debe tomarse tras una conversación exhaustiva con un cirujano experimentado, considerando cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada procedimiento. Las opciones quirúrgicas como la colposuspensión, el cabestrillo pubofacial o pubovaginal y el cabestrillo medio uretral ofrecen tasas de éxito similares. Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres experimentan una mejora en la continencia a corto y mediano plazo y 6 de cada 10 mujeres continúan viendo mejoras después de 5 años. Sin embargo, cada procedimiento conlleva sus propios riesgos. Las complicaciones comunes incluyen dificultades para orinar, incontinencia de urgencia, daño tisular e infección.
El cabestrillo medio uretral, que utiliza una cinta de malla, también presenta el riesgo de dolor crónico en las piernas, ingle o abdomen, así como daño a otros órganos por la malla. Las inyecciones de aumento periuretral, aunque menos invasivas, tienen una tasa de éxito más baja y a menudo requieren inyecciones repetidas. Es crucial recordar que estas son estimaciones generales y las tasas reales de éxito y complicaciones pueden variar según la experiencia del cirujano, la salud general de la paciente y otros factores individuales. Si bien la probabilidad de una complicación particular se estima basándose en evidencia de estudios de investigación, no es posible predecir con certeza qué sucederá en cada caso individual. Las complicaciones generales de la cirugía incluyen sangrado, coágulos sanguíneos y efectos secundarios de la anestesia. Para comprender mejor las opciones de manejo disponibles, os recomiendo consultar la información detallada en el documento enlazado en la descripción. En cualquier caso, es crucial una comunicación abierta con el profesional de la salud para tomar una decisión informada y personalizada. Desde luego, no debe tomarse una decisión así de manera apresurada. Hay que tomarse el tiempo necesario para reflexionar y discutir las opciones hasta con los más allegados. Es importante recordar que se puede cambiar de opinión en cualquier momento antes de cualquier cirugía, ya sea combinando, revisando o probando nuevas estrategias. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.